Hola Gaby, bienvenida. Esta serie de episodios los hago con amigos con los que comparto anécdotas del pasado y del presente y forman parte del contenido de este canal. Somos amigas desde hace varios años. Nos conocimos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, donde yo vi muy buen teatro. De hecho, así fue que te conocí. Mientras tú hacías teatro con un grupo de amigos, me tocó verte actuar en muchas obras muy bonitas, muy conmovedoras. Hace poco volvimos a reconectar porque además las dos somos mamás. Hoy vamos a hablar de teatro y de la vida. Gracias por estar aquí, Gaby. Ay, muchísimas gracias por la invitación, me encanta. Bienvenida. Entonces yo preparé una serie de preguntas relacionadas con el teatro y con Gaby, que es actriz justamente. Y entonces Gaby va a responder a estas preguntas también para que los estudiantes de español que quieran practicar, pues estén aprendiendo vocabulario, conjugación, etcétera. La primera pregunta es, Gaby, ¿eres actriz? ¿Has vivido cosas muy fuertes en tu vida, como la muerte de tu madre y el proceso de dar a luz a tu hija, que también fue muy difícil? Más tarde podemos hablar de eso, si quieres, pero ¿crees que Ujú. todas estas experiencias te ayudan como actriz a interpretar mejor a tus personajes? Definitivamente, claro que sí. Tenía un maestro de actuación que decía que los mejores actores son los actores grandes, no porque tengan más tiempo actuando, sino porque tienen más tiempo viviendo. Entonces han acumulado mucha más experiencia y entonces eso les da referencia para la construcción de los personajes, de las situaciones, de las emociones. Entonces, Sí, una definitivamente. persona, claro, una persona muy joven no podría ser tan buen actor. Sí, no, no, eso más bien me refiero a que, o sea, claro que sí podrían ser buen actor o buena actriz, porque también se trata de habilidades y el teatro se entrena, se aprende, hay técnicas, pero mucho también de la interpretación tiene que ver con entender a los personajes, con entenderlos a nivel psicológico, a nivel emocional, y eso, pues ese entendimiento, la verdad es que sí te lo va dando la vida. No es que, no es que llores mejor, ¿sí me explico? Por ejemplo, o que no te puedas enojar, finalmente las emociones son universales y todos podemos acceder a ellas y también hay talento, gente que nace con más talento que otros, pero sí tiene más que ver como con este toque de profundidad, sobre todo cuando se habla de, pues de actuación realista. Claro, o de temas fuertes, supongo, de cosas que muy, muy fuertes. Sí, por Bueno. ejemplo, el último monólogo, o sea, mi última puesta en escena fue un monólogo y el personaje es mamá. Y claro, pues yo, o sea, claro que puedo imaginar la situación de madre, la hija, su hija en la historia está en peligro en algún momento, pero yo creo que ahora que realmente soy mamá, híjole, o sea, la carga emocional sí creo que sería completamente distinta. Claro, y me imagino que esa experiencia que el actor vive, pues se ve en o en la pantalla o en el teatro, se nota, ¿no? Lo Sí, yo creo que transmite. sí. Claro que sí. ¿Cuál crees que es el trabajo más importante que hace un actor primero para él mismo y luego el que hace para los demás? Yo creo que tiene que ver con el desarrollo personal. Ujú. Claro, en- a todos nos viene bien el desarrollo personal, no importa lo que nos dediquemos, pero yo sí creo que en el trabajo del actor, el desarrollo personal en todos los niveles, me refiero integral a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico, sí, y eso. O sea, por ejemplo, de las primeras cosas que te enseñan cuando entras a actuación es el entrenamiento físico. Tú no pensarías que tanto, ¿no? Porque tú pensarías que un bailarín necesita más entrenamiento físico o una atleta, pero el actor en realidad sí, necesita mucho entrenamiento físico a nivel de condición para que su cuerpo pueda ser maleable.
Mm, ¿no? exacto. De elasticidad, de conocimiento. Y eso que sucede con el cuerpo también tiene que suceder con las emociones y también con la psique, porque trabajamos con la integralidad del ser humano. Ujú. Entonces, sí creo que eso es algo que uno hace por sí mismo y que puede ayudar pues sí, a mejorar las habilidades escénicas. Y la Claro. otra, ¿a qué te refieres con qué hace para los demás? ¿Para los demás, para la sociedad o para los demás, para el público? Para el público, ¿qué hace para el público? ¿Qué le ofrece al público? Yo creo que el rigor, y me refiero a rigor como a la seriedad con la que toma su trabajo, porque la mayoría de las personas, esto es una interpretación completamente personal, que nos dedicamos al arte o en este caso al teatro, lo hacemos porque nos gusta. Hay una motivación personal que nos lleva a que nosotros nos divertimos haciéndolo, nosotros le encontramos sentido haciéndolo para nosotros. Entonces, bueno, digamos que ahí ya está cumplido tu objetivo, pero cuando tú haces que la gente te regale su tiempo de ocio y que además te pague, o sea, que está pagando para, pues, por verte, y ahí ya hay una responsabilidad muy fuerte, me parece, y en la medida en la que un actor pueda hacer su trabajo profesional y que tenga el rigor y el respeto de saber que el otro le está, pues sí, que le está dando su tiempo y que no le están pagando por hacerlo, sino que él, o sea, es decir, no, que el actor no paga porque lo vayan a ver, aunque entre broma y broma se dice que sí, sino que el público es el que paga para ir a verlo. Híjole, ahí hay cosas muy preciadas, me parece. Ujú, No claro. sé si fui muy clara o ya revolví mucho las cosas aquí para los estudiantes de español y dije muchas palabras raras. ¿Cómo se prepara un actor? Ya sabes, hay un libro de Konstantin Stanislavski que se llama así, Un actor se prepara. ¿Cómo te Sí. preparas tú para interpretar a un personaje? Yo personalmente, por ejemplo, a mí sí me gusta investigar. Soy ñoña, a mí me gusta imaginar, pensar, analizar el contexto del personaje, por ejemplo, su situación socioeconómica, dónde está, por qué lo lleva a hacer esas cosas, qué lo lleva a tomar esas decisiones, imaginar qué tipo de cosas le gustan, o sea, como cosas muy banales que a lo mejor el público no va a ver, pero que a mí personalmente son como pequeñas anclas que me ayudan a eso, como a construir. Claro. Y bueno, y eso. Y luego ya, pues claro, ¿no? Los ensayos son el laboratorio en donde realmente uno puede probar cosas, que sí funciona, que no. Y las motivaciones, estas cosas que te digo así como psicológicas o que uno va imaginando al personaje, muchas veces el director ni la sabe. Pero cuando tú ves, lo pruebas en ensayo y ves que funciona, dices, ah, me agarro tal cual, ya lo tomas como, pues eso, como una herramienta, un ancla emocional o algo que puede detonar en la escena. No sé si Ujú. fui clara en esto. Sí, entonces eso quiere decir que quizás un actor puede ir cambiando su personaje de función en función. Sí, de hecho, eso es lo que luego dicen los expertos y sí se nota, ¿eh? Que por mucho que tú ensayes una obra, por mucho que tardes años o meses en el salón de ensayos, la obra realmente empieza a construirse una vez que se estrena y que está ya que se presenta con el público. Y sí, es muy diferente una obra eh, con dos o tres funciones que una obra con 50 representaciones o con 100 representaciones, porque entonces, entre más la hagas con público, porque la energía es muy diferente a la de los ensayos. Ahí es cuando realmente aparece la magia, o sea, cuando realmente aparecen cosas que dices, ¡ah! De verdad, son como aha moments, ¿no? Esto que uno así les llama, cuando te cae el 20, que dices, ah, esto nunca lo había pensado, claro, ah, ahora me pasó, no lo había sentido. Y eso, la verdad, solo sucede con las funciones. Bueno, Gaby, vamos a seguir con las preguntas. ¿Dónde crees que se encuentra la inspiración para un actor para recopilar información de su personaje? Mira, yo creo que la inspiración se trabaja también. Sí hay momentos en los que te llega, como que la musa baja,
pero no llega de la nada, siempre llega porque tú estás rumiando una idea, estás buscando un concepto, tienes esa atención, tienes como las antenas prendidas, ¿no? O sea, es como poner una señal, o sea, no la puedes sintonizar si no tienes la antena. Entonces, pienso que es muy parecido. Sí, puede llegar de pronto en momentos inesperados o en lugares en los que no te imaginas, pero no puede llegar de la nada. Siempre hay un trabajo previo. Y bueno, además de la vida, por ejemplo, también llega por ejemplo, a mí me pasa mucho de la literatura. Ahorita ya no leo como antes solía hacerlo, pero a mí me encanta, o sea, me gusta mucho leer. Y de ahí, híjole, de hecho hay algo curioso en mi caso, porque leo más, o leía, más narrativa que dramaturgia. Entonces es curioso, yo me di cuenta hasta después que los proyectos que yo, Gabriela, personalmente generé y detoné, todos vinieron de la narrativa, ninguno venía de la dramaturgia. Por ejemplo, El Diablito de Benjamín era un cuento, luego Señal de Triunfo una novela, La Fila India también una novela. Entonces más bien son como historias que yo leí, que me atraparon, con las que yo me identifiqué y entonces tuve el impulso de decir, yo quiero contar esta historia y cómo pues en el lenguaje teatral que es el que conozco. Wow. Entonces, de tu parte de la literatura viene. ¿Cuál ha sido el personaje más retador que has interpretado? Yo creo que este último, el de la negra, de la fila india, ¿Qué personaje es? muy complejo. Es una mujer, ay, la historia es fuerte. Es el monólogo que te contaba. Es una mujer que trabaja en la Comisión Nacional de Migración. Es madre soltera de una pequeña de 7 años aproximadamente y tiene que cancelar un viaje a Disneylandia que tiene con su hija para ir a atender un ataque que, que sucedió en un albergue de migrantes en el sureste del país. O sea, cualquier noticia Sí, contemporánea de nuestro México. Y entonces ahí se empieza a desarrollar la historia, o sea, ella llega, aunque ella es una burócrata que va y hace un poco su trabajo sin mucho entusiasmo, pues no puede dejar de involucrarse con las víctimas, entonces se clava durísimo, pero eso obviamente pues también le trae ya muchas, pues la mete en la boca del lobo, ¿no? Tiene ahí una historia de amor, empieza a descubrir un asunto de corrupción súper fuerte, ¿no? Donde todo el gobierno está involucrado, entonces ella de pronto está ahí en un estado súper vulnerable con su hija sola, perdida en algún lugar del país. Entonces, sí, para mí fue fuerte. Uno, porque la dramaturgia fue difícil hacerla porque, por lo que te digo, porque en realidad es una novela. Entonces, cuando tú lees la novela, la narrativa, tú te vas imaginando el personaje, pero cuando ya lo traduces a la dramaturgia, eh, tuvimos que omitir muchas cosas de la historia original, pero que al mismo tiempo tenían que reflejarse en la obra de teatro. Entonces, eso fue muy difícil. Dos, porque es un monólogo, entonces no tenía un, o sea, un compañero o alguien con quien poder rebotar las emociones, las situaciones, que eso ayuda mucho en la actuación, como pimponear, es como un partido de tenis, ¿sabes? Con el otro, el pase que te da, te la pone difícil, tú le regresas, pero pues cuando estás solo tienes que hacer eso, pues tú solo, entonces es muy difícil. Eh, y tres, porque yo creo que ahí la mente me jugó mucho en contra y yo tenía mucha expectativa porque es una novela que ha sido pues ya muy conocida, muy premiada, de un autor así mexicano contemporáneo que en su momento y hasta la fecha, ¿sabes? Sigue estando como muy reconocido. De hecho, van a hacer pronto la adaptación en cine. Entonces, como que sentí de pronto o me dejé como impresionar o avasallar yo misma como por la presión, ¿no? Social de lo que implica esa historia o esa novela. ah, sí.
¿Y cuál es la obra, Gaby, que más has disfrutado hacer y por qué? Ay, sí hay muchas, pero hay una a la que le tengo tanto cariño. Yo creo que es la obra preferida que he hecho. Se, se llama El pulgar levantado en señal de triunfo. Dio muy poquitas funciones. Yo no sé si fue de las que tú alcanzaste a ver. No. Dimos 6 funciones y ya, nunca más la volvimos a presentar. Y era la adaptación también de una novela que se llama La buena terrorista de Doris Lessing. Y esa me encantó porque hice mancuerna con un artista plástico, Humberto Moro. Entonces, en la casa inverso, que era la casa esta que teníamos de teatro en el centro, hicimos una intervención, o sea, era un recorrido por toda la casa, pero el concepto, él como artista plástico, era que cada espacio tenía su propio concepto visual a partir de un artista contemporáneo. Entonces, fue todo un reto primero hacer como la pieza, digamos, visual de cada espacio, la conceptualización, y a partir de eso, que en cada una de esos cuartos se desarrollara una escena que refería a la novela. Ahí sí no contamos la historia como tal, porque era una cosa como más cercana al performance, pero sí era la inspiración, la novela. Entonces, híjole, me divertía muchísimo haciéndola, me encantó el proceso creativo, me gustó mucho hacerla. Cabía muy poquita gente, pues imagínate, era un recorrido, entonces no podíamos meter más de 15 personas. Entonces realmente la vio muy poquita gente y fue una lástima no poder seguir dando más funciones. Ujú. Entonces, pero sí, yo Eh, creo que a lo mejor por eso la idealicé tanto, ¿no? Porque fue muy fugaz. Pero sí, entonces la obra se iba realizando como con el público metiéndose adentro, a cada Sí, habitación. sí, sí, sí. Y en muchas de las escenas eran interactivas. O sea, sí era mucha improvisación también con el público. Yo he llorado lágrimas en muchas buenas obras de teatro. De hecho, lloré mucho en El Diablito de Mm. Benjamín, en la que tú eras el pequeño Benjamín. A pesar de que eres mujer, interpretaste el rol de un hombre. Cuéntanos, ¿de qué se trataba esta historia? Ay, es otra de las obras a las que les tengo muchísimo cariño. Benjamín es un niño que nunca festejó un cumpleaños o nunca había festejado un cumpleaños porque no sabía su fecha de nacimiento. Entonces no tenía acta de nacimiento y por lo tanto no existía para las leyes de su país. Y trabajaba como diablero en un mercado, así transportando frutas y verduras con su diablito. Sí, el Entonces era una... diablito, hago una pausa. El diablito, para los que no saben, es como ¿cómo se llama? Este carrito. carrito de fierro donde transportas cajas pesadas, etcétera. Sí. ¿Y cómo trabajaba Benjamín entonces? Con un diablito. Sí, exacto. Entonces era una obra de teatro para niños que hablaba justo sobre los derechos de los niños, el derecho a la identidad, el derecho a una familia, el derecho al estudio, el derecho al juego. Entonces, pues bueno, esta era la historia así en general. Al final, Benjamín tiene el típico viaje del héroe, en donde, bueno, termina pues perdiendo su diablito, pero eso hace que encuentre su identidad, su valor, regresa por él y ya al final, pues sí, logra tener una familia y al final le festejan su cumpleaños. Oh, Era muy en fin. bonita. Oye, ¿cómo interpretaste a un niño siendo una mujer, una niña, una mujer? Pues es que son de las cosas que te permite el teatro, te permite jugar. Y en el teatro nosotros usamos un concepto que es muy importante, que es la convención. La convención son las reglas del juego que tú pones para la escena, para la ficción. Entonces, tú en la vida real, tú dices, ay, pues es una mujer, y es un niño, es una adulta, y entonces en la vida real no tiene sentido. Pero en la ficción, cuando tú estableces las reglas del juego, el, 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 público lo acepta, porque tú desde el principio lo demuestras. Había una escena al principio en donde los dos actores, éramos solo dos actores interpretando
todos los personajes, que eran como 8 o 9 personajes, y cada personaje además de su corporalidad por ejemplo, ahí sí, eso no era realismo, era más teatro físico, ¿no? Y entonces cada uno se distinguía porque tenía su gorra, ¿no? Entonces, cuando tú te ponías una gorra, inmediatamente ya se entendía que ese era el personaje. Entonces, ya había un momento al principio en el que los dos actores se pelean por el personaje principal. Y entonces ella dice, no, yo quiero ser Benjamín. Y el otro le dice, no, no puedes porque eres mujer. Y ella le dice, no, sí puedo, porque soy actriz y los actores podemos hacer todos los personajes que queramos. Y es de, bueno, sí, tienes razón. Y entonces eso ya, ¿sabes? Se abre la discusión al público, el público dice, pues sí, sí, cierto. Y entonces ya, aunque vean una mujer, como ya ven el, el signo, la cachucha de Benjamín, y ya se dijo que ella va a ser Benjamín, pues la gente ya. Es como cuando ves a Claro. un títere. Tú sabes que el títere no se mueve, tú sabes que hay un alguien más atrás moviéndolo, pero tú Ujú, aceptas esa ficción, tú dices, ah, aceptas la convención. ujú. Sí, me recordaste una vez que fui a ver una obra de teatro y el actor que abría la escena decía, bienvenidos, bienvenidos al espectáculo más grande del mundo. Pero lo decía con tanta convicción que literal estábamos frente al espectáculo más grande del mundo. Ujú. ¿Sabes en qué parte de la puesta en escena de Benjamín lloré? Adivínase cuál es. Pues no es esa en la que al final le cantan las mañanitas. Total, total. Lloré como no tienes idea. Cuando le dan creo que le dan un pastel o le cantan unas mañanitas y Benjamín pone una cara de que por fin, ¿no? Esa, yo creo que ahí me soltaron las lágrimas. Fue muy, muy emotiva. ¿Por Yo qué crees también, que siempre lloré? me daban ganas de llorar. Pero no podías. Como que no, no sé. Benjamín creo que no lloró en esa escena. Simplemente mostró Sí, claro. su conocimiento. Oye, por qué crees que lloré en esa escena? ¿Qué piensas que se removió en el público para que esa escena nos conmoviera tanto? Bueno, o a mí. Yo creo que uno, la historia es muy linda, la historia original, el cuento está muy bien construido, de tal manera que cierra muy bien el círculo. Lo primero que te dice es nunca festejó un cumpleaños. Y entonces a lo largo de la historia todo se va desarrollando. O sea, el cumpleaños no es lo importante, es por qué no lo festejó y es porque no tiene una familia, porque no sabe cuándo nació, porque, ¿no? Toda una serie de cosas, ¿no? Es como la punta del iceberg. Entonces te enseña la punta, después vas al fondo del iceberg, pero luego al final regresa justo con eso otra vez y eso pienso que uno, está muy bien construida la historia, pero además, algo más sencillo probablemente, ya sin tanto tecnicismo, es que a todos nos conecta con nuestra infancia. Y si eres mexicano, o sea, las mañanitas se cantan en todo el mundo, todos festejamos el hecho de haber nacido, el hecho de estar aquí, es un festejo, es un símbolo, es un festejo. Entonces, yo creo que al final conecta con eso, porque creo que las buenas historias lo que hacen las buenas historias es que son universales y lo que hacen universales es que las hacen humanas, que es decir, que todos los seres humanos hemos pasado por ahí y que todos nos podamos sentir identificados. Y creo que es eso, que nos conecta con nuestra pertenencia, con nuestra infancia, con nuestros anhelos, con nuestra inocencia, con el cariño de sentirnos amados cuando eres niño, que es muy duro no ser amado cuando eres niño. Entonces, como que pienso que al final todas las cosas ahí se Ujú, conectan. Es mi claro. teoría. Sí, sí, como dices, conectar con nuestra infancia, porque claro, en ese momento que Benjamín tiene esas emociones, nosotros somos otra vez niños. Podemos, hay algo como en el inconsciente donde nos reconecta sabemos perfectamente cómo se siente un niño de esa edad en esas condiciones, cuando somos adultos. Entonces, literal, reconectar con el niño. Te cuento otra anécdota. Una vez fui a una obra de teatro en un país de América del Norte y la obra no logró conmoverme para nada, no sentí emociones.
Y siempre me he preguntado si el teatro norteamericano es diferente del teatro latinoamericano y que por eso sea, que esa sea la razón por la que yo no pude conectar, porque sea una cosa cultural, por ejemplo. Tú que estás en el medio, ¿has visto teatro de otros países? ¿Es diferente del de México o del de Latinoamérica? Sí, eh, y creo todo lo que dices. O sea, definitivamente el teatro es una respuesta al contexto cultural en el que se hace. De hecho, nosotros decimos que el teatro es un espejo, L- porque lo que hace es reflejar los problemas o las situaciones de la sociedad en la que se desarrolla. Entonces, sí hay historias que son, o narrativas, estéticas, ¿no? Personajes, situaciones, que sí son muy de la cultura. Entonces, eso sí puede ser. Sin embargo, eso no, y sí son diferentes entre sí, ¿no? Hay, ahora, también hay estos rasgos universales porque tiene que ver con la humanidad. No importa, todos los seres humanos, no importa la cultura en la que estés, pues nos hemos enamorado, nos hemos enfurecido, hemos sentido tristeza, miedo, envidia, ¿no? Entonces, eso lo hace universal. Por lo tanto, el hecho de que haya sido de otro país o de otra cultura no significa que no hubiera tenido la capacidad de conectar contigo. Yo creo que no conectó, pues simplemente porque, pues por eso, porque tú no pudiste verte reflejada ahí y eso creo que no es culpa pues ni tuya ni de ellos. Ujú, Simplemente hay historias que así nos pasa. Lo ujú, que yo creo y siempre pongo mucho como ejemplo es el cine. O sea, finalmente en el cine también eso pasa, pues finalmente, ¿no? Y tenemos pues la industria, ¿no? De Hollywood, que así es, está exportada como a todo el mundo, pero tú ves el cine distinto, hay un tipo de cine o de narrativa distinta en el cine europeo o en el latinoamericano. Pero yo siempre digo que es como cuando tú vas al cine y si tú ves una mala película, puede que no te gusta y te puede aburrir y la quitas y ya, pero no por eso dejas de ir al cine, ¿no? Dices, ah, bueno, luego vas y conectas y ves ahí ya hay actores, ya hay historias que te gustan. Y lo mismo pasa cuando ya empiezas a hacerte público de teatro. Lo que pasa es que para ser público de teatro necesitas hacer un mayor esfuerzo. El cine llega muy fácil y más ahora, llega al celular, no tienes que moverte. Para ir al teatro sí te implica un esfuerzo como público, ir, buscar, desplazarte, pagar, o sea, toda una serie de cosas que cuando no te gusta, es muy decepcionante. Cuando ujú, no la pasas bien, es el triple, o sea, no es como, ay, no me gustó y me fui, es como, ay, qué horror, me la pasé realmente muy mal, ¿no? O sea, como que realmente, porque claro, porque uno está ahí como esperando tener una experiencia viva. Yo siento ujú. que por ahí puede ir, no sé si te hace sentido. Sí, sí, sí. El humor, eso sí es súper local. O sea, Ujú, ahí sí, o todavía el drama, la tragedia, y eso es más universal, pero la comedia, híjole, eso sí es súper, súper, súper local. ujú, claro, entenderlo. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Gaby, la historia de la muerte de tu madre, siento que es un tema muy importante para ti y también el nacimiento de tu hija. Son dos etapas muy fuertes en tu vida. ¿Crees que puedes resumir lo que pasó con tu madre y qué problema tuviste durante el nacimiento de tu hija? Solo mencionarlo, porque la siguiente pregunta habla un poco de eso. Sí. Bueno, yo soy hija única, tengo medias hermanas por parte de mi papá, pero con mi mamá yo soy hija única. Entonces nuestra relación era muy fuerte y muy cercana. Entonces, cuando mi madre muere, yo enfrento el mayor miedo que hasta entonces había tenido, que era eso, que mi mamá muriera. Desde chiquita yo siempre pensaba que cuando ella muriera yo iba a estar muy sola. Afortunadamente murió ya que yo era una adulta, pero esa sensación no, o sea, la orfandad sigue siendo orfandad, no importa la edad en la que estés. Y mi hija nació 5 años después de la muerte de mamá y fue un parto prematuro. A mí me dio preeclampsia, que es un problema con la presión
que es muy peligroso cuando estás embarazada porque, porque puede llevar a la muerte a tanto a la mamá como al bebé. Entonces lo que tienen que hacer es interrumpir el embarazo, o sea, te hacen una cesárea de emergencia y eso tiene, pues puede tener consecuencias graves también para las dos, pero sobre todo más para el bebé porque está todavía muy inmaduro. Hay bebés que no sobreviven. Y Leonora, mi cachorra, nació de 6 meses y medio, 30 semanas de gestación y sobrevivió. Es una campeona máxima, está muy bien ahora. Una guerrera. Afortunadamente, no, es una así, ama la vida, se aferró totalmente a ella, pero claro, fue muy duro porque todo el tiempo era estar al filo. Entonces yo justo digo que las experiencias más difíciles de mi vida han sido la muerte de mi mamá y el nacimiento de mi hija. Y Ujú, bueno, pero al final son lo mismo, muerte y vida, que al final ujú, esa es la vida, es el ujú. misterio de lo que, por qué Así es. estamos aquí. Sí, a partir de esa experiencia creo que decides estudiar un curso de tanatología. No sé si escuché bien. ¿Estudiaste Sí. tanatología antes de esos acontecimientos o después? Después. Porque en realidad yo tenía la espinita, como decimos, de estudiar tanatología después de la muerte de mi mamá, porque a mí la muerte de mi mamá me enseñó, para mí mi mamá fue una gran maestra en su proceso de muerte. Mm, y yo, a pesar del dolor tan grande que yo sentía y del miedo tan grande que yo sentía de que muriera, siento que tuve muchas herramientas y muchas cosas tan bonitas en el proceso que me facilitaron elaborar mi duelo, mi proceso de duelo, que pudo haber sido pues peor, ¿no? O sea, fue muy doloroso, ¿no? Eso no se le quita lo doloroso, pero, pero me permitió navegarlo de una manera muy amorosa. Y eso yo se lo agradezco mucho a mi mamá. Creo que ella misma me lo enseñó. Cosas como el desapego, el amar la vida, el abrazar la muerte, muchas cosas. Entonces, cuando mi mamá muere, yo digo, ay, me gustaría compartir esto con más gente. Como que yo de pronto veo otros procesos más complejos, más que complejos, como gente muy aferrada de pronto, ¿no? Que pues la muerte es mucho eso, la capacidad de aceptar el cambio y el fin de algo. Entonces a mí eso me lo enseñó mi mamá. Y entonces yo Ujú, tuve como esta primera como impulso, pero no lo hice porque, bueno, pues porque no sé, seguí en mi rollo, ¿no? Pues, estaba trabajando también en la Secretaría de Cultura, seguía como actriz, estaba en otra onda. ujú. Pero cuando nace mi hija, que también estuvo al filo de la muerte, además en un momento muy complejo, porque nadie espera que un niño muera. Un viejo sí, y menos cuando estás esperando vida. El duelo perinatal, que sí se le llama, o neonatal, es un gran tabú. La gente casi no lo habla y es muy duro porque hay mucha ilusión. O sea, tú lo último que esperas es que muera. O sea, tú lo que esperas es la vida, no la muerte. Mm, Entonces vi también muchos casos, híjole, súper fuertes. Mi hija estuvo hospitalizada 3 meses y en esos 3 meses que yo iba al hospital en las mañanas y en las tardes, vi casos muy duros, muy feos, muy, muy tristes. Y entonces dije, no, sí, eso fue lo que me terminó por decidir si estudiarlo. Uno, por mí, porque dije, a ver, todos nos enfrentamos a la muerte a lo largo de nuestra vida, todo el tiempo. Entonces uno es como, a ver, yo necesito también herramientas para esto. Yo creo que todos es algo que nos deberían de dar en la primaria, casi, casi. ujú. Así es. Y lo otro, pues para poder acompañar, o sea, creo que también cuando uno ha pasado por momentos duros, así, es también fácil ser empático con otros. Y solo como nota, Gaby, decir también que yo, por ejemplo, sé que en Canadá, por ejemplo, tanatología no es lo mismo que en España y en México, por ejemplo. En un tanatólogo en Canadá, según lo que me cuentan mis estudiantes, porque alguna vez hemos hablado de la tanatología, es solamente aquel que se encarga de los cuerpos, solamente. Creo que en México tiene otro nombre eso, pero no tiene nada que ver con el acompañamiento.
Entonces, en algún taller de conversación pusimos un video de una youtuber que hablaba sobre este tema y ahí fue que me di cuenta que tanatología es algo en España, es lo mismo en México, aquel o aquella que acompaña, pero no en otros países. Solo quería hacer esa observación. Oh, Creo que qué tenemos interesante, yo no lo sabía, Sí, fíjate. sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Creo que en Canadá Ok. no hay ese, yo pregunté si había este oficio de la persona que acompaña y me dijeron que no, que había ¿cómo se llaman? Las trabajadoras sociales y los psicólogos, nada más, pero no el oficio de esa persona que se capacita para acompañar en el duelo, etcétera, no existe. Al menos en la provincia de Quebec, que es donde yo pregunté, ¿no? Oye, Gaby, Oh, qué interesante. sí, crees que el trabajo de tanatóloga o tanatólogo y el trabajo de una actriz tengan algo en común? Ya para cerrar. Sí, sí, yo creo que sí, porque ambas tiene que ver con, o sea, tocan, son las relaciones humanas al final. Y el teatro habla sobre la vida y la tanatología también. Lo que pasa es que la tanatología dicen que tiene que ver con el estudio de los procesos de cierre y de muerte, pero tú no puedes hablar de la muerte si no hablas de la vida. Yo creo que eso es de las cosas que más me gusta de poder estudiar, que realmente cuando estás al filo es cuando realmente eh, valoras la presencia, el respirar, el tal. Entonces sí, pues al final tiene que ver con la vulnerabilidad del ser humano, que eso también en el teatro, ¿no? Se habla. Entonces, no es, obviamente no es igual, son abordajes distintos, pero finalmente está en el campo del desarrollo humano y de las humanidades, Claro, sí creo. sí, totalmente. Bueno, esa era la última pregunta, Gaby. Muchísimas gracias por hablar de teatro, por hablar de la vida. Sé que es tarde y sé que tienes una hija pequeña que cuidar, así que te agradezco muchísimo. Me dio mucho gusto poder hablar contigo y sobre todo hablar de temas tan interesantes como la actuación y la Ay, tanatología. sí. A mí Muchísimas también me gracias. encanta. Me encanta platicar contigo, te quiero mucho. Está bien padre que aunque no seamos amigas de la cotidianidad, sí creo que somos amigas de la vida y que compartimos cosas pues así profundas y eso siempre es muy bonito poder tener. Yo creo que eso nos ha unido, ¿no? Como que nunca hemos Sí, tenido, creo, como mm, claro, total. una relación superficial. Siempre es así como que, ay, eso nos clavamos las dos también ahí. Pero bueno, eso es muy bonito, así que qué Yo padre también, tener esta conversación. yo también te quiero mucho, Gaby. Así es la vida. Muchísimas gracias. Que- Muchísimas No, pues, gracias, Gaby. Nos te vemos en mando clase para abrazo. todos los alumnos. Hasta luego.